Welcome to the show, everyone. Danny Haifeng here. Bienvenidos al programa, soy Danny Haifeng. Primero, algunas noticias. Como podéis ver, me acompaña el profesor Mohammad Marandi. Durante la noche, Estados Unidos atacó Irán en la zona de Sirik, cerca del estrecho de Hormuz. Varias áreas fueron alcanzadas. El mando central estadounidense publicó este vídeo como, entre comillas, prueba de su ataque, e Irán ha declarado que ha respondido. Bahrein anunció esta mañana que se produjo un ataque con drones en las primeras horas del día, como represalia de Irán. Todo esto ocurre mientras aumentan las tensiones en el estrecho de Hormuz. J.D. Vance, de Estados Unidos, ha dicho que habrá violencia por violencia si continúan los ataques en el estrecho de Hormuz. Como pueden ver, me acompaña el profesor Mohammad Marandi para hablar de todo esto y mucho más. Profesor Marandi, me alegra volver a verle. Hola Dani, muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer estar contigo. Por supuesto, dadle al me gusta, todos, mientras empezamos. Bien, profesor Marandi, ¿cuál es su reacción ante estos acontecimientos? Este es el primer ataque desde que comenzó o se firmó el memorando de entendimiento entre ambas partes. Ahora parece que Irán está considerando suspenderlo por completo tras este acto de agresión. ¿Cuál es su reacción y qué significa esto para la evolución general de la guerra? Bueno, los estadounidenses están violando el memorando de entendimiento, como era de esperar. Los iraníes nunca creyeron que Estados Unidos tuviera intención alguna de cumplir voluntariamente sus compromisos. Pero los iraníes, en respuesta a todas las violaciones de Estados Unidos, están dificultando más las cosas para los norteamericanos en el estrecho de Hormuz. Además, los estadounidenses han incumplido sus compromisos respecto a la situación en Líbano. El régimen israelí sigue ocupando grandes zonas del sur del país y continúa realizando ataques. Todo eso debe terminar, de acuerdo con lo establecido en el acuerdo. Ese es el primer artículo del memorando. Estados Unidos ha estado intentando socavar la autoridad de Irán en el estrecho de Hormuz, presionando a Omán para que declare un corredor abierto. Esa es otra violación. Las constantes amenazas de Estados Unidos contra Irán. Trump, una vez más, durante las negociaciones, habló de matar, de asesinar a los negociadores, de destruir Irán y llegó a amenazar al propio presidente. Todo eso son violaciones. Así que Estados Unidos incumple el acuerdo en todos los frentes, incluido el de la liberación de los activos iraníes. Eso también ha sido un proceso muy lento. Por supuesto, lo que Trump dijo sobre los activos iraníes que deben liberarse no es cierto. Lo de comprar productos agrícolas estadounidenses y no tener control sobre sus propios fondos. Pero en cualquier caso, Estados Unidos está en violación. Por eso los iraníes advirtieron a esos barcos que no pasaran. Uno de ellos ignoró la autoridad militar de Irán y ese barco fue atacado. Irán, por supuesto, no asumió ninguna responsabilidad, pero está claro lo que pasó. Los estadounidenses atacaron anoche. No fue un ataque muy importante. Golpearon, creo, una torre fabricada en Irán. La acaban de producir, así que la reemplazarán. Los iraníes respondieron atacando Bahrein, y hoy de nuevo otro barco fue alcanzado, enviando otro mensaje, que solo es aceptable el corredor declarado por Irán. Algunos barcos sí pasan, los más pequeños se pegan a la costa de Omán. Van desde los Emiratos, muy cerca de la costa omaní, y luego llegan al puerto de Fujairah. Pero son barcos pequeños, y después trasladan su carga a buques más grandes, como grandes petroleros. Y varios de ellos tienen que pasar por allí para llenar un petrolero. Algunos sí logran pasar, y parece que los iraníes lo están tolerando. Pero en general, el número de barcos que van y vienen ha disminuido. No son ni de lejos tantos como antes de la guerra. Y eso se debe a la falta de acción de Estados Unidos respecto al memorando de entendimiento. Si Estados Unidos cumple con sus compromisos, los iraníes cumplirán con los suyos. Si Estados Unidos no lo hace, los iraníes tampoco lo harán. Si Estados Unidos se queda a medias, los iraníes también se quedarán a medias.
La diferencia entre la situación actual y la de antes es que en acuerdos anteriores con Estados Unidos, los iraníes sí cumplían. Pero esta vez no van a hacerlo, ni van a asumir sus obligaciones, a menos que los estadounidenses lo hagan primero. Well, I want to pull up now Quiero mostrar ahora el comunicado militar iraní después de los ataques en Sirik, porque hay algo que me parece interesante. Irán afirma que sus fuerzas navales y aéreas lograron frustrar y neutralizar el ataque, obligando a las fuerzas atacantes a retirarse y preservando así la soberanía iraní sobre su territorio y sus aguas. Entonces me pregunto, presidente Randy, ¿Irán considera realmente estos ataques como algo muy significativo, teniendo en cuenta que, según dicen, fueron capaces de detenerlos? Me refiero, por ejemplo, al daño causado, a la proporcionalidad de la respuesta y a cómo reaccionan si aseguran que pudieron frustrarlo. Supongo que eso implica el uso de defensas aéreas y otros medios para garantizar que el ataque de Estados Unidos fuera muy breve. Pero ¿cuál es su opinión sobre esto? No conozco los detalles, pero lo que sí sé es que no se alcanzó nada importante. Y no sé si eso fue porque se frustró el ataque o porque los estadounidenses no tenían intención de hacer gran cosa, o quizá una mezcla de ambas cosas. Pero me imagino que la respuesta iraní fue probablemente algo más contundente que el ataque estadounidense, porque así es como Irán ha estado actuando durante el último mes, más o menos. En este último mes, cada vez que Estados Unidos ha violado el alto el fuego, los iraníes han respondido con más fuerza. Antes, en violaciones anteriores del alto el fuego, la respuesta era proporcional, pero ahora ha sido diferente. Así que me imagino que los iraníes golpearon un poco más fuerte, aunque no sé exactamente qué han hecho. According to NBC News, Según NBC News y otras fuentes, se está informando de que la administración Trump habría coordinado este ataque para que coincidiera con el cierre de los mercados en Estados Unidos. Y lo estamos viendo constantemente. Cada vez que ocurre algo así, ya lo vimos antes de que se firmara el memorando de entendimiento, cuando Irán y Estados Unidos iban y venían con ataques y respuestas. Estados Unidos atacaba, Irán respondía, sobre todo en la zona del estrecho de Hormuz. Apenas salía información. Y luego, claro, el CENTCOM publica el vídeo que yo mostré, que enseña muy poco. Es información no clasificada, sí, pero solo se ven columnas de humo saliendo sin apenas detalle. ¿Qué opinas de esto? Da la sensación de que esta guerra se ha vuelto cada vez más censurada, sobre todo por parte de Estados Unidos. Bueno, creo que esta guerra ha sido única en el sentido de que solo descubrimos la enorme magnitud del daño después de que terminó. Quiero decir, todo lo que dijeron los iraníes resultó ser cierto. Si recuerdas, después de que asesinaron al general Soleimani, los iraníes lanzaron un ataque con misiles contra una base estadounidense en el norte de Irak y causaron muchos destrozos. Pero en aquel momento casi no se informó. Solo más tarde supimos que realmente hubo daños muy graves y que hubo bastantes bajas. Pero esta vez, toda la guerra ha estado llena de víctimas, con el ejército estadounidense mintiendo o escondiendo los hechos. Y los iraníes han sido mucho más precisos al informar sobre lo que ocurría dentro del país que los estadounidenses al contar lo que pasaba dentro de sus bases militares. Sí, y aquí tenemos un informe que dice que Estados Unidos, el Pentágono, retrasó el anuncio público de los ataques a Irán hasta después del cierre del mercado bursátil a las 4 de la tarde, hora del este, el viernes, para reducir el impacto inmediato en los mercados. Y parece que eso es una gran preocupación ahora mismo, porque el precio del petróleo ha bajado tras el memorando de entendimiento. Aún así, hay mucha inquietud sobre cómo gestionar la situación. Estados Unidos salió justo después de esos ataques y dijo que esto no echa por tierra el memorando de entendimiento para ellos, que no se trata de una vuelta a la guerra. Pero una violación del alto el fuego es una violación del alto el fuego, profesor Morandi.
En la práctica, cuando Estados Unidos atacó a Irán, el alto el fuego quedó completamente roto, ¿no? Y sin mencionar la situación en Líbano, que no hace más que empeorar después de este supuesto acuerdo al que el llamado gobierno, que ahora mismo está siendo duramente cuestionado en las calles de Beirut, decidió adherirse junto con Estados Unidos e Israel. ¿Qué opina usted? Ah, sí. Estados Unidos está violando el alto el fuego en varios aspectos. Y el llamado acuerdo en Líbano, que fue firmado por el gobierno, es un gobierno títere. El presidente y el primer ministro fueron puestos por los estadounidenses. Nadie debería pensar que fueron elegidos por los políticos que salieron de las urnas. Los estadounidenses los impusieron al país y desde entonces han estado aplicando políticas dictadas por ellos, igual que ocurre con el gobierno en Siria. Así que el acuerdo entre este gobierno y Líbano, para empezar, el simple hecho de que negocien con los israelíes ya es una violación de la ley libanesa. Pero sus negociaciones fueron una gran capitulación, porque el régimen israelí está ahora aislado en todo el mundo. Los países todos desprecian al régimen, incluso Trump lo admite. Y justo en un momento en que se está quedando aislado, el único país que va en la dirección contraria, que refuerza y construye lazos con el régimen israelí, no solo los refuerza, los construye, es el gobierno libanés. Y en lugar de obtener primero concesiones solo para sentarse con ellos, deberían hacer grandes exigencias. Decir algo como, mira, esto nos va a costar muchísimo y tú nos necesitas para negociar contigo, para que se te vea, para que se te reconozca como, ya sabes, legítimo, supuestamente. Tenéis que darnos a nosotros los libaneses concesiones, pero nada, lo hicieron gratis. ¿Y qué recibieron a cambio? Un día o dos después, asesinaron a un teniente general del ejército libanés y a sus acompañantes en un convoy. Así que cuanto más se intenta apaciguar al sionismo, más agresivos se vuelven los sionistas. Esta rendición del presidente y del primer ministro libaneses, este regalo del sur del Líbano al régimen israelí, porque los israelíes no tienen ninguna intención de marcharse y ellos lo saben, es una traición enorme al país. Es traición, además, si alguien lo mira con objetividad. Me recuerda al imperialismo de los siglos XVIII y XIX. Pero eso es una violación del acuerdo con Irán, del memorando de entendimiento, porque según ese memorando, el régimen israelí tiene que retirarse. La soberanía del Líbano debe ser reconocida y la guerra mundial tiene que llegar a su fin. Así que este acuerdo fue un intento de socavar el memorando. Pero Irán no va a aceptar eso. A Irán no le importa si el primer ministro y el presidente libaneses venden hasta a sus propios padres, porque lo único que le importa a Irán es que los estadounidenses cumplan el artículo 1 del memorando. Y hasta que eso no ocurra, no habrá normalización en el Golfo Pérsico. Y precisamente por eso Estados Unidos al final tuvo que aceptar tantas de las condiciones de Irán, porque Irán controla el estrecho de Hormuz. Con este acuerdo, profesor Arata, usted lo dijo de forma muy clara. Esto es una violación directa y además intencionada del memorando de entendimiento. ¿Cree que una de las partes clave de todo esto es intentar sumir al Líbano en una inestabilidad tan grande que a Irán le resulte muy difícil y complicado intervenir, implicarse, como dijo que haría si se violaba esta cláusula? Porque Irán ya ha demostrado que atacará a Israel si actúa con agresión contra el Líbano. Pero si se da un escenario de guerra civil, si se da una situación en la que el gobierno se enfrenta al pueblo o el gobierno se enfrenta a Hezbollah, que en muchos sentidos este acuerdo es en realidad un acuerdo contra Hezbollah, un acuerdo de reconocimiento de Israel, eso complica muchísimo más las cosas, ¿verdad? That makes things far more complicated, doesn't it? Hezbollah es muy inteligente, son muy sabios.
Y ha habido muchas ocasiones en el pasado en las que los enemigos del Líbano empujaron al país hacia una guerra civil, y Hezbollah decidió no entrar en ella. El líder actual de Hezbollah, el secretario general, ha demostrado ser muy sabio y muy inteligente. Ha gestionado la organización de forma muy eficaz, y en el campo de batalla también han tenido un desempeño muy bueno en los últimos 2 o 3 meses. El plan es la guerra civil. Eso es lo que quiere el régimen israelí. Hablan de ello constantemente. Y evidentemente, eso es también lo que Estados Unidos quiere ver. Al menos quieren ver destruida la resistencia y asegurada la hegemonía israelí sobre el Líbano. Y que no haya ninguna duda, si el régimen israelí se sale con la suya, se quedará con todo el Líbano. Los colaboradores en el Líbano ahora mismo, los colaboradores ricos, si algún día el Líbano llegara a caer, se irán a sus mansiones y palacios en el sur de Francia, o en Florida, o donde sea que hayan escondido su fortuna. Pero la gente común será refugiada, será como en Cisjordania o en Gaza o en todos esos otros lugares donde el régimen israelí se queda con la tierra y mata a los habitantes que viven allí. Así que, mientras los estadounidenses intentan usar a sus aliados en Siria contra Hezbollah con cierto éxito, porque ahora mismo están cerrando la frontera para impedir que Irán haga llegar ayuda a la resistencia desde esa parte del país, Siria, el régimen sirio, no está en condiciones de atacar al Líbano. Es un régimen roto. Está formado por distintos grupos terroristas, y el gobierno se dedica a eliminar facciones dentro de esas organizaciones o a personas dentro de esas facciones que no están de acuerdo con ellos. Además, están matando a minorías, sobre todo en la costa otra vez en estos días. Pero no tienen poder para entrar en Líbano. Y si lo intentan, si los iraníes pueden derrotar a los estadounidenses con misiles y drones, no van a tener ningún problema en derrotar al régimen sirio. Y por supuesto, la resistencia iraquí también intervendría, así que Siria no es un gran problema. En Líbano, el ejército libanés, al menos la mitad, simpatiza con Hezbollah, como mínimo, porque la mayoría de los libaneses no apoyan esta política. The majority of Lebanese don't support this policy. And they know that the president and the prime minister do not have Y saben que el presidente y el primer ministro no tienen un mandato popular, y todo el mundo conoce las intenciones del régimen israelí. Así que la mayoría no está con... Quiero decir, hay quienes son anti-Hezbollah, como los del tipo de ISIS o Al-Qaeda, financiados por Qatar, por Erdogan y por otros en el Golfo Pérsico. Y por supuesto los fascistas, como las fuerzas libanesas y otros grupos financiados por Occidente, por ONG, por embajadas occidentales y por agencias de inteligencia occidentales. Esos, claro, apoyan todo esto por su odio hacia la resistencia. Pero la mayoría de los libaneses no acepta eso. Así que no creo que puedan llevar a cabo con éxito una guerra civil. Y Hezbollah es muy prudente. Vale, déjame sacar esto. Esto es lo que dice J.D. Vance, y quiero saber qué opinas. Este es el relato que Estados Unidos está difundiendo después de esos ataques y del acuerdo con Líbano. Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia se responderá con violencia, dice Vance. Estados Unidos ha cumplido con el acuerdo de alto el fuego, dicen. Pero al mismo tiempo parece que han perdido la noción de lo que significa realmente un alto el fuego. Sí. Quiero decir, para empezar, han estado violando el alto el fuego durante estos 2 últimos meses. En muchas ocasiones, como tú y yo hemos comentado antes, han bombardeado islas iraníes, el territorio iraní, y cada vez los iraníes han respondido. Y por supuesto, en Líbano vimos cómo se desarrollaba un genocidio, con limpieza étnica, matanzas masivas y una destrucción sistemática. Eso no fue un problema para él. Y mientras hablamos, está ocurriendo también en Gaza. El holocausto allí continúa, y eso también forma parte del acuerdo.
Gaza no se menciona por nombre, pero se habla de un fin regional de esta violencia. Como dije antes, los estadounidenses están violando el memorando de entendimiento en varios niveles. Y ellos fueron quienes empezaron esta guerra. Han librado una guerra contra el pueblo iraní sin provocación y de forma ilegal. Así que ahora hablen de que Irán está violando el alto el fuego, eso ya es demasiado. Irán advirtió a un barco que no debía navegar por el estrecho de Hormuz sin coordinarse con Irán. Eso no es una violación del alto el fuego. Ese barco se negó a obedecer las órdenes de la Marina y fue alcanzado. Por tanto, y no atacó a Estados Unidos para que Estados Unidos atacara a Irán. Ahora el ejército de Estados Unidos dice que está listo para aportar $30 millones, que para un proyecto de billones es una gota en el océano. Pero aún así, dicen que quieren destinar ese dinero a las Fuerzas Armadas del Líbano y por alguna razón a Ruanda. No tengo muy claro qué significa eso, porque si Estados Unidos realmente quiere cambiar la situación aquí, va a tener que ofrecer un apoyo mucho mayor. No sé qué pueden conseguir las Fuerzas Armadas libanesas con $30 millones, pero en el fondo todo esto se orienta, según dicen, a desarmar a Hezbollah. Y eso, una vez más, solo provoca más conflicto y, por tanto, viola el memorando de entendimiento. Es este círculo que no deja de repetirse una y otra vez. Sí, claro, ese apoyo al ejército. Siempre dicen que apoyamos al ejército libanés, no para que defienda el país, sino para que ataque a Hezbollah. Lo repiten constantemente. Así que, en realidad, se trata de respaldar al presidente y al primer ministro en su intento de empujar al país hacia una guerra civil. Pero, de nuevo, me cuesta imaginar que eso llegue a ocurrir, y si ocurre, que tenga éxito. Porque Hezbollah cuenta con un apoyo enorme dentro de las Fuerzas Armadas y al ejército Barney. En ese strap tain men hem sporting plit that hose en Mukath, it's good as a spall popular en Orbi. Y la mayoría de la gente, como dije, no apoya esta política de rendición ante el régimen israelí, ni el regalo de territorio libanés a Israel, porque es evidente que ese régimen no va a dar marcha atrás. Así que Irán va a ignorar todo esto. Irán dice, tenemos un memorando de entendimiento. ¿Queréis que normalicemos el comercio a través del estrecho de Hormuz? Pues tenéis que cumplir el artículo 1. Es así de sencillo. Y hasta que eso ocurra, no habrá acuerdo ni habrá normalización en el estrecho de Hormuz. Así que Estados Unidos tiene que tomar una decisión. Pueden hacer todo lo que quieran, firmar todos los acuerdos que quieran con el régimen israelí, pero la presión va a seguir aumentando, la presión económica. Más barcos están cruzando el estrecho que hace 3 o 4 semanas. Pero la escasez en todo el mundo sigue aumentando, a un ritmo más lento, sí, pero sigue creciendo. Y por tanto, Estados Unidos está lejos de haber salido del problema. Irán lo sabe. Y hasta que se implemente el artículo 1, las cosas van a seguir así. Así que lo que Irán, y debería añadir esto, lo que Irán está intentando, y lleva casi 4 meses haciéndolo, es crear una brecha entre Estados Unidos y el régimen israelí, tratando de empujar a Estados Unidos hacia una crisis económica para que al final se vea obligado a priorizar sus propios intereses por encima de los del régimen israelí. Porque siempre es Israel primero. Y ahora los israelíes quieren una cosa, pero los estadounidenses ven que si siguen la línea del régimen israelí, eso sería desastroso para su propia economía. Por eso, firmaron el memorando de entendimiento en primer lugar. Por eso hicieron todas esas concesiones a Irán. No lo hicieron de buena gana. Y los iraníes saben muy bien que incluso después de firmar el memorando, los estadounidenses no tenían intención de cumplirlo, como comentamos antes. Han estado intentando socavarlo constantemente, pero los iraníes van a mantenerse firmes y se asegurarán de que hasta que se cumplan todas sus exigencias,
Algunas ya se han cumplido. Estados Unidos levanta el bloqueo. Some have been met. The U.S. has lifted the siege. A disproportionate amount Una of cantidad oil has been desproporcionada del from the petróleo que se ha exportado desde el Golfo Pérsico, desde la firma del acuerdo, del memorando de entendimiento, ha sido petróleo iraní. Grandes cantidades de petróleo iraní. Así que Irán ha podido compensar muchas de las exportaciones que había perdido. Han levantado el asedio, han levantado las sanciones al sector energético iraní, al menos oficialmente. No sé si eso se está aplicando realmente. Han hablado de liberar los activos iraníes, pero no sé hasta qué punto han avanzado con eso. Lo que está claro es que no han aplicado el acuerdo. Y por supuesto, el tema del Líbano es el primer punto. Y hasta que eso ocurra, hasta que ocurra de verdad, no habrá un acuerdo. Por tanto, el comercio a través del estrecho de Hormuz va a seguir siendo mucho menor de lo que debería. Bueno, profesor Rondi, creo que es un buen momento para preguntarle por algunas narrativas que he notado desde que estas huelgas han vuelto a surgir. Y a medida que el memorando de entendimiento va cumpliendo días, y ahora ya semanas desde su firma, hay cada vez más gente, comentaristas en las redes sociales, periodistas, e incluso algunos que quizá aprovechan ciertas noticias, hablando de que Irán está perdiendo su poder de presión, incluso por el simple hecho de abrir un poco el estrecho de Hormuz y participar en estas conversaciones. Y ahora, con todas las pruebas, por supuesto, de que Estados Unidos no va a actuar de buena fe, y también, claro, con las transgresiones de Israel, se dice que seguir en esto y permitir que continúe de la misma manera equivale a perder esa capacidad de presión. ¿Qué opina usted de eso? Es un argumento que estoy escuchando y viendo cada vez más, a medida que pasan los días y las semanas de estas supuestas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que en realidad no lo son del todo. Pero al mismo tiempo, es una afirmación importante y me interesa mucho saber qué piensa al respecto. Bueno, en Irán también hay un debate en marcha entre quienes apoyan el memorando tal como está y quienes dicen que Irán ha sido demasiado indulgente. Y el líder hizo un comentario sobre el memorando que ha ampliado ese debate, aunque su comentario no es exactamente, quiero decir, deja claro que es crítico con él. Pero dice que dio al Consejo Supremo de Seguridad Nacional y al gobierno el mandato de aplicarlo. Aún así, está claro que fue crítico. Sin embargo, no explica en qué consiste exactamente su crítica. Y eso, por supuesto, se ha tratado a puerta cerrada. Yo no tengo acceso a ese tipo de información, así que no sé con precisión qué quería que se incluyera y no está en el acuerdo. Pero fue crítico, y algunas personas en el país han interpretado esto como que el Estado ha cedido y que eso va completamente en contra de lo que él quiere. No necesariamente es así. Aunque estoy de acuerdo en que hay críticas al acuerdo, creo que quienes lo apoyan tienen buenos argumentos y quienes lo critican también tienen buenos argumentos. Pero no estoy completamente de acuerdo con ninguno de los dos lados. Y eso suele pasarme porque no pertenezco a ningún bando político y distintos grupos me han acusado de estar siempre del lado contrario. Con el JCPOA, algunas personas me han llamado un firme defensor del acuerdo nuclear. Yo nunca apoyé el acuerdo nuclear y decían que estaba aliado con esos grupos. Luego, los partidarios del acuerdo, los más acérrimos, decían que yo era uno de los opositores más duros al acuerdo nuclear. Pero nunca fui un opositor acérrimo del acuerdo nuclear. Yo diría que tiene problemas, que hay carencias, pero no pertenezco a ninguno de esos bandos políticos. Lo que creo que sí se puede decir con justicia es que hay quienes querrían ver a Irán lanzar misiles y mantener el estrecho de Hormuz cerrado. Pero el mundo no es tan simple. Quiero decir, para empezar, Irán nunca cerró el estrecho de Hormuz. Nunca llegó a estar completamente cerrado. Y hay países que son amigos de Irán y del eje de resistencia que también utilizan el estrecho de Hormuz. Si los excluimos o los bloqueamos, quizás su política cambie. Ese es un tema.
El segundo es que el propio Irán estaba siendo objeto de un asedio y sus exportaciones e importaciones estaban bloqueadas. Y el pueblo iraní ahora mismo sufre una inflación muy alta. Está, creo, en torno al 68 o 70%. Very high. It's roughly, I think, something like 68% or 70%. That's very high. Of course, inflation in Eso es Iran muy has always been alto. high because of Claro, maximum la inflación en Irán inflation. siempre ha sido elevada por las sanciones de máxima presión. Y el gobierno ajusta constantemente los salarios de la gente, los sueldos de los empleados públicos, el salario mínimo y todo eso. Pero no es fácil. Y ahora es aún más complicado. Así que esperar, o que alguien espere, que el Estado no tenga en cuenta la realidad económica de la vida de la gente común, me parece demasiado ingenuo, o quizá demasiado simplista. El gobierno tiene que funcionar. La gente necesita tener trabajo, necesita comida, tienen que existir suministros. Y por supuesto, Irán también utiliza el estrecho de Hormuz. Irán fue resistente. Aguantó más que los estadounidenses en una especie de guerra de asedio. Compensaron en gran medida, utilizando a los países vecinos para importar bienes, para exportar lo que podían, pero eso hizo la vida mucho más difícil. Así que Irán ha estado utilizando este acuerdo para exportar, pero además, los iraníes siguen ejerciendo presión sobre Estados Unidos, limitando el número de barcos que pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Y es así como los iraníes, si no tuvieran ese tipo de influencia, los estadounidenses no habrían levantado el bloqueo. Si Irán no tuviera esa capacidad de presión, los estadounidenses no habrían aceptado reconocer la soberanía del Líbano, ni habrían accedido a poner fin a la guerra en toda la región. Así que, por un lado, hay que tener esto en cuenta. Irán tiene aliados, países como China y otros que importan y exportan con la región, que compran productos de la región. No pueden simplemente ignorarlos. Son amigos de Irán. Y como he dicho, los propios iraníes tienen que seguir manteniendo su economía a flote para poder resistir, para poder apoyar la resistencia en Líbano, para poder ayudar. No es que ya sabes, esto todos sabemos que reciben apoyo de Irán para ayudar a Yemen a defenderse, para ayudar a Gaza. No es que la resistencia en Gaza reciba apoyo del aire. Ese apoyo viene de algún sitio, así que construir esos túneles y desarrollar capacidades de defensa frente a una nueva agresión israelí, todo eso cuesta dinero. En la mesa de negociación, Estados Unidos cedió mucho. ¿Es una situación ideal? Desde luego que no. ¿Soy partidario de este acuerdo? No, pero en general lo que intento es no tomar partido. Porque cuando hablo contigo y con otros, lo que trato de hacer es defender a quienes creo que están en el lado correcto de la historia, a los que están haciendo lo correcto. Creo que Irán y el eje de la resistencia han estado haciendo precisamente eso. Así que si no estoy de acuerdo con algo concreto que haya dicho el presidente, o con una postura del jefe negociador, o con la de un crítico del presidente, o de un Feinbats de Namkines Golver, si no tomo posición en ello, creo que es porque me Israel. No creo que a la gente fuera de Irán le importen demasiado los detalles hasta ese nivel. Lo que realmente importa son las diferencias fundamentales que existen entre Irán, Estados Unidos y el régimen israelí. Una vez que eso está claro, ya podemos entrar en los detalles sobre lo que ocurre en Irán, por qué un grupo de personas se opone al acuerdo y por qué otras lo apoyan. Pero déjame darte un ejemplo personal. En la universidad. No fue hace mucho. Estaba hablando con dos estudiantes. No eran míos, pero vinieron a mi despacho. Y entonces llegó un colega y me dijo, tienes que hacer un acuerdo, como si yo fuera un negociador. Tienes que llegar a un acuerdo. La situación económica es complicada y tienes que, no ser tan duro e intentar, ya sabes, encontrar alguna solución con los estadounidenses.
Yo le dije, mira, no soy negociador, no soy quien toma las decisiones. Y se fue. Y luego, literalmente, 40 minutos después, no sé, quizá una hora o media hora, entró otro compañero y esos dos estudiantes seguían en la sala hablando de algo totalmente distinto, cosas de la universidad. Y entonces este profesor decía, ¿por qué estás cediendo tanto? Los estadounidenses, si sigues por ese camino, no te van a dar nada y luego volverán a por más guerra. The Americans are going to give nothing, and then they're going to come back for more war. And again, I said that, look, I'm not a negotiator. Y yo dije, mira, yo no soy un negociador, no soy quien toma las decisiones. Así que los dos bandos toman esas decisiones y asumen que yo estoy implicado. Pero creo que en general, aunque este acuerdo tiene problemas, sin duda hay cálculos detrás. Y la principal base de Irán frente al régimen israelí y su ocupación en el Líbano, porque eso es lo que preocupa a mucha gente, obviamente, es su capacidad para presionar a la economía estadounidense. Quiero decir, Irán puede lanzar unos cuantos misiles aquí y allá y causar daños, pero la verdadera presión llega cuando Irán mantiene el estrecho de Hormuz medio cerrado. Eso es lo que preocupa a Trump, y eso es lo que dijo claramente. That is what worries Trump, and that's what he said explicitly. Yeah, and I think, Sí. Y creo que, bueno, las diferencias ideológicas en los debates son algo totalmente esperable. Pero me parece interesante que cada vez que hay una pausa en los combates, la reacción inicial de mucha gente, de quienes, como decías, quieren ver misiles volando, no tiene en cuenta todos esos otros factores que pueden explicar por qué los misiles han dejado de volar. Y van directamente a decir, esta persona es una traidora, este líder, no me gusta decirlo así, pero da la sensación de que es casi una superación psicológica, como si se intentara sembrar división. It does feel like almost like a psychological operation, like it's trying to sow division. Oh, I mean, amongst Fraser, people. Quiero decir, sí, es un buen punto. He vivido en Líbano y aquí mismo tengo una foto de uno de los mártires del Líbano, que era amigo de mis hijos, y en mi casa hay más de uno, incluso un mártir iraní. Pero he vivido allí. Quiero decir, estoy en contacto con gente en Líbano todos los días, absolutamente todos los días. Y un medio libanés, Al Mayadeen, me invita con frecuencia a hablar sobre la situación en sus programas en su canal de televisión. Pero escucho a personas que me dicen o que veo en Internet y algunos me mandan mensajes diciendo que Irán ha traicionado a Hezbollah. Pero Hezbollah no cree que Irán lo haya traicionado. But Hezbollah does not believe that Iran has betrayed it. So these people who are constantly Así que estas personas que están todo el tiempo publicando mensajes en redes, diciendo, y también me atacan a mí, dicen, les has traicionado, ¿estás contento? Cada vez que matan a civiles inocentes en el Líbano, en estos últimos días, desde el alto el fuego, desde que se firmó el memorando de entendimiento, vuelven a decir, ¿estás contento ahora que están masacrando a los libaneses? Como si todo fuera por, no sé, algo de dinero de Estados Unidos, como si yo fuera un negociador, ¿sabes? Solo para que Estados Unidos entregue dinero. Has vendido el Líbano. Pero no es así como lo ve Hezbollah. No es así como lo ve el secretario general de Hezbollah. Él dijo que está muy satisfecho con la posición de Irán. Y tampoco es así como lo ve el Consejo de Hezbollah, el que realmente dirige la organización. Eso no es lo que dice su prensa. Tampoco es así como lo ven las personas que conozco en Hezbollah, o quienes están cerca de Hezbollah o de la resistencia. Pero hay gente que nunca ha estado en Líbano y lo interpreta como una traición. La cuestión es que en gran parte fue porque Irán amenazó con lanzar misiles contra el régimen israelí que Estados Unidos aceptó el artículo 1, es decir, la soberanía del Líbano. Así que, si Irán hubiera lanzado esos misiles, entonces Estados Unidos, después de que Irán los hubiera lanzado, quizá habría dicho, vale, ahora que has disparado esos misiles, no voy a aceptar ese artículo. No lo voy a hacer. Así que a veces, al abstenerte de hacer algo, consigues concesiones. Ahora alguien podría decir, bueno, los estadounidenses no lo van a llevar a cabo. Claro, no lo harán de buena gana. Apoyan el genocidio. Mira Gaza, mira el Líbano durante los últimos 2 años y medio.
más de 2 años y medio, pero Irán tiene poder de presión. ¿Cuál es ese poder? El estrecho de Hormuz. Puede que no sea algo tan espectacular. No ves misiles volando por el aire. Y puede que su efecto sea más lento, pero el impacto es muy real. Quiero decir, que Trump diga que le preocupe convertirse en otro Hoover, el presidente Hoover, y que Trump diga abiertamente que solo tenemos 4 semanas más de reservas de energía. Eso dice mucho y demuestra que el estrecho de Hormuz es importante. That shows that the Strait of Hormuz is important. Yeah, and back to your point that a lot of the Sí, y volviendo a tu punto, gran parte del déficit de petróleo que ahora se está recuperando proviene de Irán. Y eso es interesante. Creo que hay gente que tiene que reconocer que, aunque no te guste todo lo que implica esto, y aunque no encaje en una especie de modelo ideal y perfecto, eso siempre va a ser una fantasía, porque hay demasiados factores que influyen incluso en una victoria. La realidad es que el petróleo iraní, en este momento, está desempeñando un papel importante para aliviar ese déficit, porque todavía hay muchos barcos atascados en el estrecho de Hormuz que no están siguiendo la ruta designada y no podrán hacerlo, porque hay un enorme atasco. And won't be able to follow it because it's such a big backlog. I mean, reminds me of Esto me recuerda al tema de las armas para Taiwán. Estados Unidos sigue enviando armas a Taiwán, pero Taiwán no puede usarlas. No pueden entrenar con ellas. No tienen la capacidad militar para hacerlo. Así que se van acumulando. Es como un gran pagaré. Se amontonan y no las usan. Pero esto es lo que pasa cuando se libra una guerra al estilo de Estados Unidos. Tiene consecuencias. Y quiero conocer su opinión sobre esto, profesor Rondi. Usted mencionó antes esos recursos. Da la sensación de que cada vez Estados Unidos actúa así. Y creo que TTIP fue un gran problema para el alto el fuego, o quizá para la falta de acuerdo definido. or maybe lack thereof agreement. In that every time the United States says they're going to, Cada vez que Estados Unidos dice que va a liberar los activos congelados, luego añade que va a controlar todo el proceso, que va a decidir a dónde va ese dinero. Pero ese dinero es iraní. Está congelado en cuentas que se bloquearon ilegalmente en lugares como Qatar. Y aún así, ahora Estados Unidos dice que va a controlar el destino de esos fondos. Me recuerda lo que pasó en Venezuela después de aquel intento de secuestro tan terrible contra Maduro. Enseguida dijeron, ahora vamos a controlar exactamente hacia dónde va el petróleo venezolano. ¿Qué opina esto? Venezuelan oil flows. Your thoughts on this? Yes, and again, as I said, I'm not Sí, y de nuevo, como dije, creo que este acuerdo tiene fallos. Y personalmente, si yo hubiera estado implicado, probablemente habría insistido en que un par de cosas fueran distintas de como son, sobre todo en lo que respecta a, bueno, en fin, como no soy negociador, prefiero no entrar en eso. Pero otra cosa es que algunas de estas personas que ahora no paran de hablar de traición, empiezan a creerse todo lo que dice Trump. Y todo el mundo dice que Trump es un mentiroso compulsivo, pero estas personas, al parecer, cuando se trata de Irán, se creen todo lo que él dice. Así que cuando Trump afirma que todo ese dinero va a ir a los agricultores estadounidenses, estas personas básicamente dicen, mira, han traicionado la causa y van a comprar productos americanos. Y luego si Trump, o por ejemplo, cuando los estadounidenses llevan a cabo eso, cuando tienen ese acuerdo trilateral entre los israelíes y sus aliados en Beirut, dicen, mira, el memorando de entendimiento era solo un papel, se han vendido. No, eso no es cierto. Primero, Irán no aceptó que Estados Unidos controlara sus activos. O, por ejemplo, cuando Trump dice, vamos a inspeccionar todas las instalaciones nucleares, y luego afirman, ¿ves? También se han vendido ahí. No, los iraníes no han aceptado que los inspectores de la OIEA vayan a los lugares que fueron bombardeados. Los inspectores de la OIEA sí van a otros sitios, y esto lo hemos comentado muchas veces antes, que no fueron bombardeados, como el reactor nuclear de Bushehr. Like the nuclear reactor in Bushehr. There are Russian staff working there, or the Tehran experimental reactor. That's for Iran. That's never been a problem during, so their inspectors go there. But to the Iranians have not agreed to them visiting the sites that were bombed.
Iran did not speak to the chief negotiator. If the MOU it progresses and we reach a stage where everything is sorted out, then then yes, ultimately when things normalize, they normalize. Do I think that the negotiators, everything that they do is ideal? No. Do I think the text is ideal? No. But it's not what we're being told by Trump. But suddenly some people seem to take everything that Trump says as fact. A person who's known across the world to be utterly dishonest. So I think some friends have to be Creo que algunos amigos tienen que tener paciencia. Pero también Irán, cuando vende su petróleo o cuando quiere recuperar sus activos, esos recursos se utilizan para fortalecer a Irán y por tanto al eje de la resistencia. Esas son concesiones que Irán exige y también exige que se restaure la soberanía del Líbano. ¿Se va a resolver esto de la noche a la mañana? No. ¿Dentro de un mes? Tampoco. Este acuerdo puede acabar derrumbándose o puede prorrogarse en su forma actual o en otra durante muchos meses. No sé qué va a pasar, pero Irán no es ingenuo respecto a Estados Unidos. Lo importante ahora es que Estados Unidos está atravesando dificultades, no solo por la crisis energética, sino también por la situación en Ucrania. Europa está intensificando su enfrentamiento con Rusia, y los rusos al final se están moviendo hacia algún tipo de decisión. Trump va a tener muchas dificultades para centrarse en Irán y en Rusia, y por supuesto también en China, durante un largo periodo de tiempo en estas circunstancias tan complicadas. No derrotó a Irán en el campo de batalla. Si vuelve a intentarlo, y sabemos que sus fuerzas están en la región, tienen suficientes recursos para llevar a cabo un asalto terrestre contra Irán, algo de lo que ya hemos hablado antes. Pero Irán está preparado para eso. Estados Unidos no ganará esa guerra, y eso provocaría una catástrofe económica global mucho peor que la de los años 30. Pero es una posibilidad. Cada vez resulta más difícil para Estados Unidos mantener esta guerra con Irán o este enfrentamiento con Irán a medida que la situación en Ucrania se intensifica. Así que no es que los estadounidenses puedan hacer esto para siempre. La presión de Irán va a continuar. Y como dije, el estrecho de Hormuz es mucho más poderoso que los misiles. Los misiles causan daños, sí, pero al final fue gracias a esos misiles y drones que Irán mantuvo el control del estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz es el verdadero premio. Por eso Irán podrá ejercer mucha presión sobre Estados Unidos. No parece algo espectacular, pero tiene su efecto, como todos sabemos. Y como mencioné, la situación en Ucrania va a complicar aún más las cosas para Estados Unidos, porque Occidente ahora mismo está literalmente en guerra. Quieren reforzar las capacidades de drones y misiles de los ucranianos para atacar más a fondo a Rusia. Y Rusia va a tener que tomar decisiones importantes en los próximos meses. Creo que Europa no va a tener éxito, pero en cualquier caso, los iraníes reconocen que Occidente se enfrenta a grandes dificultades en varios frentes, y eso refuerza la posición de Irán. Y los rusos también. Muchos de mis amigos rusos, con los que mantengo contacto regular, dicen que sería bueno que Rusia tratara a la OTAN como Irán trató a esos regímenes de la región que colaboraron con los estadounidenses y los israelíes, cuando permitieron que sus bases aéreas, sus bases militares y sus territorios se usaran contra Irán. Irán los castigó. Y ahora los rusos dicen, bueno, si ayudáis a los ucranianos y les enviáis misiles y drones, entonces sois cómplices, y ahora están pensando en atacarlos. La lógica no es exactamente la misma. Quiero decir, esos países del Golfo Pérsico estaban directamente implicados en la guerra. Ellos formaron parte de la guerra. Su territorio se utilizó contra Irán. Pero la lógica rusa no carece de fundamento. Los europeos están empeñados en matar rusos y en ayudar a los ucranianos. Así que los rusos dicen, bueno,
Si hacéis eso, entonces tomaremos ejemplo del manual iraní y quizá ataquemos países de la OTAN que tengan fábricas de misiles y de drones para ayudarles. Así que el punto que quiero destacar es que las próximas semanas y meses van a ser muy difíciles para Occidente, en gran parte por sus propias políticas. Y los iraníes van a mantenerse firmes. Y durante este tiempo de gran dificultad para Occidente, económica, militar, política y de todo tipo, Irán va a seguir insistiendo en que cada página, cada frase y cada palabra del memorando de entendimiento se cumpla, se ejecute y se lleve a cabo. Y sobre lo que usted decía, profesor Morandi, creo que es importante recordar que parte de la operación psicológica de la que hablaba antes consiste precisamente en desviar la atención de lo que está ocurriendo. Especialmente en programas como este, donde el público suele estar en Estados Unidos y en Occidente, resulta muy tentador, incluso atractivo, ponerse a especular y decir que uno sabe lo que pasa dentro de la política y el liderazgo iraní, y todo eso. Pero eso distrae de la verdadera crisis que están viviendo la guerra y las partes belicistas, sobre todo Estados Unidos. Usted mencionaba el aspecto económico de todo esto. Mencionabas el lado geopolítico de todo esto, donde tenemos, ya sabes, varios frentes que no van bien para Estados Unidos. Pero también está el aspecto interno, que se está intensificando. La revista Time presumía hace apenas unos días lo que piensan los estadounidenses sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y algunos de esos datos son realmente sorprendentes. Una encuesta de Reuters e Ipsos muestra que solo el 24% de la población en Estados Unidos cree que la guerra con Irán valió la pena. Solo el 23% de los encuestados, incluyendo la mitad de los votantes republicanos, considera que el país está ahora en una posición más fuerte que antes de que empezara la guerra. Un 35% piensa que Estados Unidos está en una posición más débil. Y sobre el tema del acuerdo, la cosa no pinta mucho mejor. Un 63% de la gente en Estados Unidos, según una encuesta de Reuters e Ipsos, cree que es poco probable que el memorando de entendimiento lleve a una paz duradera entre Estados Unidos e Irán. Así que todas estas cifras son muy reveladoras, porque no solo esta guerra es muy impopular, sino que además, la gente en Estados Unidos no está convencida de que este acuerdo vaya a resolver los problemas que están sufriendo por culpa de ella. Y eso significa que, bueno, estamos a solo unos meses de las elecciones de mitad de mandato, que van a ser una parte crucial de cómo el régimen estadounidense dicta y se gobierna a sí mismo en los próximos años. Y sí, no tienen 6 meses, ni un año o más, para corregir esa situación. Así que es una crisis importante. No tengo ninguna duda de que esas son cosas que los iraníes están calculando. Los iraníes están observando las elecciones en Estados Unidos, están observando lo que pasa en Ucrania. Hay muchas cosas que están analizando y calculando. Y otra acusación que se ha hecho es que los iraníes han traicionado a Gaza. Por supuesto que no. Quiero decir, sí, el Ayatollah Jamenei fue martirizado por Gaza. Sayed Hassan Nasrallah fue martirizado por Gaza. La guerra contra Irán fue por Gaza. La masacre en el Líbano fue por Gaza. Todos los demás son cómplices, los gobiernos de Egipto, Turquía, Jordania, del Golfo Pérsico y de todo el mundo. Nadie está librando una guerra, nadie ha impuesto sanciones, nadie ha roto relaciones con el régimen. Ni un solo país ha cortado los lazos diplomáticos con el régimen israelí. Ni un solo país ha roto los lazos económicos. Algunos importan gas, otros hacen transferencias. Oh no, la primera vez, el primer error. ¿Sigue ahí, profesor Nandi? Para esas acusaciones, este es mi teléfono móvil, alguna llamada. Vale, quizá empieza desde el momento en que esa persona te llamó. Perdona, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, dije que quizá empieces otra vez desde donde estabas antes de que te llamaran. No, pero, ¿qué estaba diciendo?
Ah, bueno, yo también me he perdido por completo con la distracción. No pasa nada. Sigue por donde quieras. Yeah, I was just saying that, the war was waged Sí, on lo que Iran. decía es que la guerra contra Irán se libró por Gaza. La guerra contra Hezbollah fue por Gaza. Y todos esos países de la región, ninguno rompió relaciones con el régimen israelí. Ninguno cortó los lazos políticos, ninguno ha roto los lazos económicos. Algunos importan gas, otros transportan petróleo, otros lo exportan. Todos siguen haciendo negocios. Y mientras tanto, Irán está haciendo sacrificios y Hezbollah está haciendo sacrificios enormes. Y Yemen ha hecho muchísimos sacrificios y luego se dice que se han vendido. Los iraníes le han dicho a Hamas, al ala política, en sus conversaciones, que seguirán defendiendo la cuestión de Gaza en las negociaciones. Y Hamas y Palestina forman parte del memorando de entendimiento, aunque no se les mencione, porque la guerra está ocurriendo en Líbano. Pero hay que tener en cuenta que el alto el fuego en Gaza fue, ya sabes, porque cada vez que los iraníes mencionan Gaza, los estadounidenses dicen, bueno, tenemos un alto el fuego y todos lo han respaldado. Erdogan, Sisi, el rey Abdalá de Jordania y todos esos líderes de la región y de fuera, todos fueron a Sharm el Sheikh, en Egipto, y apoyaron el alto el fuego de Trump, lo elogiaron y blanquearon sus crímenes. Y ninguno se ha quejado desde entonces, aunque ya han asesinado a más de 1,000 personas desde aquel momento. Cada día bombardean el lugar y matan a más gente, niños, bebés, escolares, todos los días. No veo que ninguno de esos gobiernos diga nada, solo Irán está pagando el precio. Y sinceramente, creo que algunos atacan a Irán para encubrir su propia inacción. Al Jazeera en árabe hizo un programa sobre Irán. ¿Por qué Irán? O sea, ¿por qué no incluye a Gaza? Quiero decir, ¿qué ha hecho Qatar, aparte de financiar a Kushner, a Witkoff y a los hijos de Trump, regalarle un avión y, en fin, formar parte de todo eso? Su base aérea para Estados Unidos, su territorio que Estados Unidos bombardee Yemen, Irán, Siria y demás. Entonces, ¿quiénes son ellos para hablar de Irán? Pero Al Jazeera hace eso para debilitar la resistencia, para justificar su propio papel como intermediario de Estados Unidos. En todas las guerras también. No es solo algo regional, que ya de por sí es terrible. Es en todas las guerras. Es Ucrania. Es, ya sabes, seguir casi al pie de la letra la línea de Estados Unidos en tantas cuestiones críticas, ignorando las voces que la cuestionan, que existen y cada vez son más visibles. Y solo quiero decir una última cosa porque nos queda más o menos un minuto, pero quería mencionar que en ese sentido, Rusia podría estar inspirándose en Irán y en cómo Irán respondió a la agresión de Estados Unidos e Israel. Ahora seguimos recibiendo información sobre lo grave que fue el daño que Irán causó a Estados Unidos. Y ahora, como comenté ayer, Estados Unidos está considerando trasladar sus instalaciones más al oeste, más lejos del teatro iraní, por llamarlo así, e incluso quizá bajo tierra, lo cual es una locura. Maybe even underground, which I think is astounding. And so Me parece algo asombroso. Y ya estamos viendo claramente que Estados Unidos está pensando en reducir de forma legítima su presencia. No porque quiera hacerlo, ni por motivos morales o de principios, sino simplemente porque no le queda otra opción, por lo que hizo Irán. Y creo que eso, en sí mismo, hay que tenerlo en cuenta y entenderlo mejor, para no caer en lo que en mi opinión es una completa insensatez. Esa tendencia constante a querer imponer exigencias máximas a Irán, cuando en realidad todo el mundo, la resistencia, todos los que están atentos, y sobre todo la resistencia, sabe que esta es una guerra muy muy larga, con muchos factores que considerar. Pero, profesor Morandi, sus últimas reflexiones antes de despedirnos. Queda mucho camino por recorrer, y esto no ha terminado. No se va a resolver con unos cuantos misiles y drones.
Y no deberíamos dejarnos influir tan fácilmente por la propaganda del imperio. No deberíamos contribuir, aunque sea sin querer, a reforzar esas narrativas. Tenemos que ser más activos, hacer cada uno nuestra parte para desenmascarar aún más al régimen israelí. Estados Unidos, por fin, ha reconocido que es un genocidio. Nosotros lo sabíamos desde hace más de 2 años y medio, casi 3 ya. Pero en cualquier caso, tenemos que seguir insistiendo, seguir empujando, porque estamos avanzando. El régimen israelí no tiene legitimidad a los ojos de muchísima gente en todo el mundo. Y ahora, ya sabes, vimos lo que pasó en Nueva York y cómo tantos judíos votaron contra los sionistas allí. Y ahora, por lo que leo, resulta que los judíos de Nueva York son antisemitas, aparentemente. Eso demuestra cómo, ya ves, está surgiendo este despertar contra el sionismo. Igual que los musulmanes no aceptan Al-Qaeda, al ISIS, ni a esos grupos takfiríes. Cada vez vemos a más judíos expresando abiertamente su oposición al sionismo, y también a cristianos que se oponen al sionismo. Y bueno, tenemos que seguir insistiendo, todos tenemos que hacerlo. Va a llevar tiempo, va a ser difícil, habrá muchos altibajos, pero llegaremos. Sí, quiero dar las gracias a todos los que nos han visto hoy, a quienes enviaron superchats. Muchísimas gracias por eso. A todos los moderadores y, por supuesto, a todos los que se han pasado por aquí. La cuenta de X de Preston Rowdy está en la descripción del vídeo. Ahí podéis encontrar su trabajo, sus entrevistas y todo lo que está haciendo. Dadle al botón de me gusta antes de iros. Eso ayuda a que el programa suba en el algoritmo de YouTube. Mañana, 28 de junio, a la 1 de la tarde, hora del este, tendremos a Cass No en el programa. Y antes de terminar, Andy, ¿quieres decir unas palabras de despedida a nuestra audiencia antes de que nos vayamos? No, simplemente deberíamos rezar por el pueblo de Venezuela. Sí. Y uno de mis amigos se ha visto obligado a dejar su casa porque no está claro si su vivienda es segura o si alguien puede ayudarles. Quiero decir, estamos bajo sanciones, no podemos, tenemos, ya sabes. Además, tenemos una guerra en marcha, pero aún así deberíamos rezar por ellos. Y si podemos ayudar de alguna manera, creo que sería un buen momento para hacerlo. Sí. Estamos viendo que a pesar de lo que creo que sigue siendo una gran preparación y disposición colectiva del pueblo venezolano, las sanciones han pasado factura. Y es un coste brutal el que han tenido que pagar en este terremoto o en estos terremotos y sus réplicas. Así que de verdad, tomad en serio esas palabras, todos. Intentad encontrar una organización, intentad encontrar gente que esté ayudando de verdad, porque ahora mismo Estados Unidos busca consolidar, no a través de ellos, cuidado, su influencia y su poder sobre Venezuela mediante este capitalismo del desastre. El imperialismo del desastre es algo muy real. Pero, aún así, tomad en serio esas palabras y enviadles vuestros pensamientos y todo el apoyo que podáis. Muy bien, todos, vamos a ir cerrando.